¿Y usted? Muy bien, muy bien, vamos a comenzar con estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. No, 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 la puerta que están hablando. Sí. Bien, ustedes tienen la palabra. Solamente que recordando, las personas que escuchan diferido estos diálogos pueden hacer preguntas por medio del chat, ¿sí? Más adelante, al final, les van a dar información sobre este chat. Adelante, Nar Tardón. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el grupo presente. Yo quería preguntarle hoy, porque leyendo el propósito psicológico número 10 sobre el cristianismo, el maestro Laferrier cita un montón de sectas que se formaron a raíz de lo primero, algunas debates sobre la gracia y su papel en la vida del hombre, otras sobre los sacramentos, otras sobre, bueno, desde Lutero y muchos antes y muchos después, ¿no? Muchas sectas y muchos grupos. Entonces, aunque la esencia sigue estando ahí, y a lo mejor todo el mundo anhela rescatar esa esencia y ha fallado la enseñanza, la didáctica de la religión. Y ahora me preguntaba yo, el maestro de la Ferrier fundó la Gran Fraternidad Universal y también tuvo 4 discípulos, ¿no? Y de esos 4 discípulos luego se dividieron también. Cada uno arrancó por un lado, de forma que hay distintos grupos, distintos, del mismo tronco, pero distintas ramas, ¿no? Entonces yo quería preguntar, y yo me preguntaba qué pasaría si el maestro Laferrier viera hoy tantas divisiones de su obra, de su fundación, vamos. Entonces, quería preguntarle si es que no hemos entendido la misión y por qué, cuál fue el motivo, son 2 preguntas, el motivo de que el hermano mayor se separase y cuándo empezó a usarse la expresión hermano mayor. ¿Por qué se separó de sus... Varias veces usted nos lo ha dado a entender, que no le trataron bien, que le difamaron, que tuvo que partir de cero otra vez, pero el motivo exacto, si se quedaron los otros 3 juntos y solamente fue él el que tuvo que marcharse. ¿Nos puede explicar un poquito esto, A por ver, favor? Enar, me vuelve a hacer 4 o 5 preguntas. ¿Me puede hacer una Sí. nada más, por favor? Bueno, pues ¿Cuál quiere empecemos que, por que la del hermano trabajemos? Porque mayor. Sí, el hermano empecemos por la mayor. del Muy hermano bien. mayor. Mire, hermano mayor fue casi desde el principio. Porque, en primer lugar, era el de más edad, a empezar, de todo ese grupo, inclusive más que el maestro. El maestro tenía 33 y él tenía 48, ¿sí? Y los que fueron llegando también fueron más jóvenes, pero era el que daba las aperturas de las conferencias, es el que tenía contacto con mucha gente, que mucha gente tenía amistad con él. Era el que se responsabilizó del sustento del maestre. Es el que lo defendió públicamente ante injurias y calumnias que nunca sobran o que nunca faltan, depende cómo se quiera ver. Y entonces se le empezó a decir hermano mayor, el maestre mismo le aceptó ese término del hermano mayor. Después se hizo un lío con esos términos, pero hermano mayor significa que es el que se responsabiliza de la familia para continuar con las enseñanzas, en este caso de la orden y del discipulado. Sí, era hermano, pero era el hermano mayor, se le dio esa distinción. La expresión hermano mayor también la usan los teósofos, la usan otros grupos. Él fue el que impulsó la institución y le dio firmeza administrativa y directriz.
pero como no falta o no sobra, pues las envidias y los naturales limitaciones humanas se fueron viendo en el tiempo. Los resentimientos se convirtieron en ofensas y difamaciones, etcétera, etcétera. Pero él se sentía responsable como hermano mayor de Laura. Además, él los enseñó a recurrir a un verbo de solicitar al hermano mayor que siempre está para ayudar a los discípulos. Eso yo se los digo que inclusive gente fuera de la GFU lo ha contactado. Me consta, que me ha descrito cosas que no es posible que las haya inventado. Entonces, él nos decía, yo mismo, la figura del hermano mayor para la humanidad, me sorprendo de su trabajo, de su influencia, como cuando aparecía en el cielo de Corea y otras cosas. Él asumía esa función de hermano mayor ante los hermanos menores. Pero no fue que se entendieron o no, es que cambiaron los principios de trabajo. Una cosa es que un grupo tenga sus afinidades y vaya juntándose en grupitos, es muy natural. Las flores no siempre su evolución se dan para un solo lado, se dan para muchos lados. Precisamente estos días yo decía, estos pescaditos nacieron de una bacteria mínima. Y mira qué diferentes son de color, de forma, dónde tienen las aletitas, porque aquí tienen una pecera. Me llamaba la atención. Entonces, hermano mayor también nos enseñó el que tal función para la humanidad hay uno cada 2000 años. Tiene que ver con el trabajo del Devachan. En el Devachan, que es una instancia o etapa o nivel del desarrollo de la conciencia de la humanidad, donde no se pierde conciencia y se asiste a quien así lo solicita desde una necesidad muy profunda. Busca luz y responde luz el hermano mayor. Es el responsable de la familia, el que tendrá que rendir cuentas a su maestro. Cuando vio él que ya estaban llegando a las exaltaciones pasionales, vamos a llamarle así, de los discípulos de la línea de la fundación de la Ferrier o línea lunar. Él dijo, basta, yo no me hago responsable de lo que sucede aquí para adelante. Esto no tiene arreglo, porque una cosa es tener un combate natural para desarrollarse, disciplinarse y ver sus limitaciones uno y lo que tiene que seguir ejerciendo. Como dicen los artes marcialistas, si te descuidaste hay dos cosas. Uno, te falta más disciplina, más centro de conciencia. Te hace falta que tu cuerpo responda mejor. Y eso solo con disciplina. Pero te hace falta estar atento, mejor. Entonces, el hermano mayor en el año 60 y finales del 67 decide formar la línea solar. Él lo mencionó como el acto para poder cumplir con su misión secreta, su misión que no tenía que divulgar, sino hacer. Yo le quiero comentar algo.
de todos estos grupos, no los voy a llamar sectas, porque la palabra secta se usa en una forma muy despectiva, pero en realidad no es más que un fenómeno natural de la vida. No hay dos gemelos iguales, ¿o sí? Aun cuando hayan venido tal, no se comportan igual. Entonces ya se seccionaron. Entonces, ¿cuál es el escándalo con esa palabra? Sí, los católicos a veces hablan mucho de las sectas, pero ellos son una secta. Ellos se seccionaron de la línea hebraica y volvieron a los principios naturales. El hecho de que sea secta no se trata de quién tiene razón o quién no tiene razón. Por favor, se trata de ver quién practica sus acciones de acuerdo a las leyes de la vida. Y eso más bien se mide por los frutos, no por una discusión ideológica. A través del tiempo, en el nivel de religión, ha habido muchas discusiones ideológicas, de ideas. La pregunta es, ¿quién ha podido demostrar que su teoría funciona? Pocos. En esto es lo mismo. No se trata de discusiones de ver si aquel o aquel tienen la razón, sino quienes practican y quienes no practican las enseñanzas de los grandes guías de la humanidad. Solo en los hechos, no en las palabras, estoy hablando. Por ejemplo, si un grupo está de acuerdo en maltratar a personas, en insultarlas, en mentir, hacerse aliados de la mentira y de la difamación, yo les puedo decir que no van en la línea crística. Pero independientemente de quiénes sean las personas, quienes practiquen eso no van en la línea crística. Pero lamentablemente a veces se pasa el tiempo en discutir y no en practicar. Un poco como me decía un día una nutrióloga muy afamada de Estados Unidos, que la tuve en Monterrey bajo una serie de circunstancias, y me decía, la mayoría de los conocimientos de la nutrición ya existen, falta que estén en el plato para que la gente se los coma. Era una persona con sentido, no era para discutir las cosas. A nivel de ciencia no se discute, se confirma y se comprueba. Se puede comprobar teóricamente, con teoremas, teóricamente, pero se puede demostrar en los hechos, técnicamente. Entonces, el que los discípulos del maestro Estrada no es que fueran blancas palomitas, pero el maestro les dijo no a la violencia, dejen de discutir, vamos a ponernos a trabajar. Y en la línea lunar los incitaban a que destruyeran al malvado, que era José Manuel Estrada. Y cualquier similitud con las cosas que andan ahorita es pura coincidencia. No es quien proclama. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, es que usted se cree el poseedor de la sagrada tradición iniciática. Pues eso es su opinión, pero yo no creo que nadie la posea, ni yo ni nadie. Entonces no me venga con cuentos. Pero mire, en los hechos las leyes operan. En los hechos, nos decía el venerable Satarjar José Marcelli, sobre la tradición iniciática no se discute, se demuestra
que uno está alineado a esos principios eternos, ¿o no? Una cosa es velar por el concepto de cuál será la mejor opción, y otra cosa es estar detrás de los demás, azuzando en las sombras el odio, el rencor y demás cositas parecidas. Entonces, no fue un tema solamente ideológico. Yo creo que no ha sido, para concluir, un tema ideológico entre las sectas y entre lo que ha sucedido en la historia de la GFU. Eso es entendible, sino que unos practican éticamente sus conceptos en sus acciones y otros antiéticamente fuera de las normas naturales, de las leyes universales y no de las opiniones de las personas, no la practican, no les funciona. ¿Mm? Entonces, hay una máxima dentro del mundo empresarial que pusieron de moda los señores Smurfit en el área de las grandes empresarios. Estaba hablando de los años, si no mal recuerdo, ochentas. Pregúntale al que sabe y da resultados, y no al que te puede dar una opinión. Es natural la sección. A ver, dígame usted si usted tuviera 5 hijos, ¿no están seccionados? ¿O están todavía con un cordón total ahí que son iguales? Pues no. Entonces hay secta dentro de la familia. Es una palabra muy peligrosa y que se ha usado muy mal y que se usa para insultar. Ahora, ¿por qué no decimos es un grupo, es una comunidad, es un tal, que sus principios, pues no sus valores no los veo, o sí los veo? Eso sería lo importante. Porque lo que va a transformar nuestro karma, nuestra alma, el encuentro profundo con el sentido espiritual de la vida, no van a ser nuestras ideas, va a ser nuestras acciones, que llevan las semillas kármicas. Por eso se enfocan muchos maestros dentro del concepto de la tradición oriental en el Kriya Yoga, el yoga vía la acción, donde lleva la semilla, la inteligencia y la nutrición suficiente para su desarrollo, su cuidado. Es lo que le puedo comentar, querida Mananal, pero sin tener la razón. Lo que yo les he tratado de expresar durante mucho tiempo es que no me crean, investiguen, prueben. Si funciona, sigan. Si no, busquen mejor planteamiento, fórmula, teorema, conceptos o lo que ustedes quieran, pero el lugar de medir es en los resultados. ¿Cuánta gente habla de que va a ser grandes empresas y grandes cosas? Y entre más hablan, a veces menos demuestran. Se dice dentro del mundo práctico y nadie sabe explicar por qué es un tema psíquico en base a leyes, de que cuando vas a hacer un proyecto no debes de estarlo hablando, debes hacerlo, punto. ¿Sí? ¿Ya? Pero no lo estés hablando porque se echa a perder. ¿Sí? No desperdicies esa energía, esa semilla de posibilidad, de concepto, de tal, en estar hable y hable para tu ego. Entonces, regresando, la palabra secta es muy peligrosa y
puede estar falsa, porque al final todo se secciona. Dios se seccionó en Hijo y en Espíritu Santo, entonces también es secta. Tenemos que volver a integrar lo que está seccionado, un hombre y una mujer, y que se acoplan, ¿sí? Desde lo físico, desde lo emocional, no son iguales, están como secta. Es el planteamiento del Bau, de Yod He Bau He, de los hebreos, el que une, el que secciona, es la sexta letra del alfabeto hebraico, 3 y 3, físico, emocional y mental. Entonces, sigamos investigando, pero más que hablar de sectas, es hablar de principios éticos. Todos los problemas que aporta Gustavo Toro, Michanes, Marchelis y otras cosas, otros seres humanos, de sus planteamientos y sus grupos, el problema no fue ideológico, fue ético por sus acciones. Pensar diferente no es problema, pero no te puedes juntar con alguien que no tiene una ética y miente, lastima, maltrata. O sí, está buscando problemas. Ya el otro tiene un problema y tú que vas ahí que te pegas. ¿Ok? Es lo que puedo comentar. Requiere más reflexión y profundidad de esto que usted pregunta, pero en las acciones se ve el resultado o no se ve. Adelante si alguien tiene algo más que preguntar o comentar. Muchas Maestro, gracias. buen día a todos. Usted habla de tres, también podríamos, inevitable, el pasado, el presente y el futuro, que es lo mismo. No es lo mismo en manifestación, pero estaba regido Exacto, por los mismos exacto. principios y leyes universales. Sí, es que no han cambiado, ni van a cambiar al gusto del consumidor, tampoco. ¿Alguien más? De hecho, no son más que el arquitecto del universo, como le dicen los masones. El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Om. Bien, adelante. Faltan 2 minutitos para que suene el cucú. Es un minuto, maestro. Es que, gracias. Buenos días. Ese cucú brinca más rápido que mi reloj. Bien, les agradezco muchísimo su atención y recuerden que a través del chat de diálogos pueden ustedes hacer cualquier pregunta aunque no estén presentes y que sean los temas a tratar. Yo les he dicho, pero ustedes no lo hacen, que lo hacen de otra manera, de que ustedes también, si alguien piensa que lo que estoy diciendo no es claro o no es correcto o se puede ver de otra manera, siempre tienen la oportunidad de compartir. Yo les comparto lo que he ido recibiendo en este camino. Seguramente hay cosas que todavía no asimilo. Completamente, siempre queda como discípulo algo más, pero con sinceridad se los comparto.
y me baso no en los temas que yo quiera decirles, sino en lo que ustedes, no importa quién, no hago distinción, pregunte o comparta. Muchísimas gracias, que pasen un bonito día. Buen día, maestro. Gracias. Igualmente, Buen maestro, muchas día. gracias a Muchas usted. gracias. Bonito día.